Los humanos eran impresionantes en muchos sentidos, muchos de ellos aterradores, y tal vez nada encajaba en ambas categorías tan bien como su capacidad de crear vínculos con casi cualquier cosa. Sin embargo, a pesar de la miríada de historias, testimonios y eventos registrados de esta increíble habilidad en acción, la galaxia aún no había visto la verdadera fuerza de este rasgo. Ni había visto la verdadera profundidad del dolor que podía causarle a un humano. No hasta que un subconjunto muy específico de humanos ingresó a la Fuerza Laboral Intergaláctica. Los veterinarios. Aquellos que pensaban que los humanos eran fuertes antes vieron todas sus percepciones anteriores completamente destrozadas cuando escucharon estas nuevas historias. Tal vez no fueran los más intimidantes o físicamente imponentes, pero tenían el espíritu más fuerte de todos los humanos que las diversas razas habían conocido. Podían entender el espíritu de lucha, la negativa a rendirse ante la adversidad o el desafío, pero estos veterinarios llevaron el concepto a un nivel completamente diferente. En primer lugar, su capacidad de adaptarse casi sin problemas a encontrarse con criaturas de las que tenían poco conocimiento antes de verlas en persona. Sus mentes como esponjas absorbiendo el torrente de información sobre cómo tratar a los animales con anatomías con las que no tenían experiencia. Sin mencionar lo útil que era su rasgo de unión de manada para formar de alguna manera conexiones tentativas en cuestión de horas o incluso minutos después de interactuar con ellos. En los casos de criaturas que los médicos alienígenas experimentados tuvieron que trabajar con cautela o incluso sedarlos para cuidarlos adecuadamente, aproximadamente la mitad de las veces el animal le daba permiso a un humano para hacer lo que fuera necesario sin demasiados problemas porque se había formado un vínculo a pesar de que no hacían nada notablemente diferente de sus colegas alienígenas. Se especuló que tal vez se debía al hecho de que estos humanos parecían entrar en estas interacciones ya tratando innatamente al animal como un igual en la relación y que la confianza era reconocida y correspondida a su vez. Mostrar tanta confianza o incluso deferencia, especialmente hacia algunas de las especies animales más peligrosas, no era algo que muchas otras razas pudieran hacer. Ya sea por la naturaleza defensiva de las razas de presa o por la incapacidad o negativa de las razas depredadoras a mostrar vulnerabilidad. También recordaban. Por supuesto, los médicos recuerdan a sus pacientes, incluso si necesitan que les refresquen la memoria con un nombre o viendo su rostro, pero estos veterinarios recordaban mucho más. Los pequeños detalles que no importaban para un diagnóstico o un plan de tratamiento, pero que significaban todo para el animal y su dueño. Los trataban como amigos y familiares, preguntaban por cosas mencionadas de pasada, tomaban nota de los gestos o los juguetes y alimentos favoritos de sus pacientes. Y hablaban con ellos, los colmaban de elogios y cumplidos cuando los dueños les informaban de acciones positivas y progresos. Incluso les daban pequeños sermones y charlas cuando hacían algo mal, muy a menudo seguidos de un pequeño golpe juguetón en la nariz. Y a cambio, se acordaron de ellos, estas criaturas que tal vez solo veían a su veterinario un puñado de veces al año expresaban alegría a su manera única al ver a sus médicos, a sus amigos. Cada vez que venían de visita. Pero siempre hay dos caras de cada moneda. A cambio de compartir todas las alegrías y triunfos de tantas criaturas, también compartían su dolor. Los médicos de las mismas prácticas podían dar testimonio de haber visto a sus colegas humanos experimentar angustia física cuando uno de sus pacientes no se sentía bien o algo había ido mal. Algo que eran muy conscientes de que sucedería cuando formaban estas conexiones. Y, sin embargo, todavía lo hacían. Formaban voluntariamente estos lazos de manada y compartían la carga, brindando consuelo y casi pareciendo intentar asumir una parte del sufrimiento para brindar incluso el más mínimo alivio. Y a veces incluso funcionaba, la confianza y la compasión del humano permitían que un animal se relajara a pesar de su dolor, dejando que su cuerpo se reparara a sí mismo sin interferencias. Y a veces no funcionaba. A veces no había nada que hacer, ninguna manera de detener lo inevitable.
pero luchaban contra ello en cada paso del camino. Incluso cuando la cirugía no ayudaba o la medicación era ineficaz y todos sabían lo que les deparaba el futuro, luchaban contra la desesperación inminente con cada pizca de amor en sus corazones. Se aseguraban de que esa criatura supiera que estaba bien cuidada, sentándose con ellos durante horas hasta el final, ofreciéndoles consuelo en voz baja y un toque gentil. Y los destruyó. Cada vez. Cada pérdida era personalmente devastadora, como si una parte de sus almas hubiera sido arrancada a la fuerza, dejando un dolor crudo y profundo detrás. Sin embargo, siguieron adelante, absorbieron esta agonía, permitiéndose llorar y derrumbarse en su propio tiempo, pero no cuando había más trabajo por hacer. Y fue de esta manera que el vínculo de la manada sanó tanto como dolió. Encontraron consuelo y alegría en esos vínculos que todavía estaban allí y los usaron para volver a unirse. Lucharon para que el próximo paciente sufriera un destino similar, para que pudieran seguir compartiendo su alegría y vida. Lucharon por aquellos que habían perdido y por aquellos que aún podían salvar. Había un dicho popular entre los humanos y, como muchos otros, era de autodesprecio. No merecemos a nuestras mascotas. Pero el resto de la galaxia no estaba de acuerdo. Estaban seguros de que si solo una raza merecía el amor y el consuelo de un compañero animal, eran los humanos. Especialmente los veterinarios.